Hola, ¿qué tal? En este video revisaremos el tema del conjunto de números reales, así como los subconjuntos que lo conforman. Comenzamos. Definamos a los números reales como aquellos números que podemos encontrar en la recta numérica. Recordemos que la recta numérica está dividida por números positivos y números negativos. En la recta podemos encontrar números enteros positivos, números enteros negativos, podemos encontrar fracciones, de igual modo, tanto positivas como negativas. Podemos encontrar decimales, también podemos encontrar números que se llaman irracionales, como pi o como e, por mencionar algunos. Entonces, un número real es cualquier número que podamos ubicar en la recta numérica. Bien, dentro de la recta numérica vamos a distinguir varios subconjuntos de los números reales. Subconjuntos de R. La palabra subconjunto se puede simbolizar de esta manera. Este símbolo denota al subconjunto. Veamos algunos subconjuntos de R. Tenemos el conjunto de los números naturales. Usaremos este símbolo para representar a los números naturales. Los números naturales vamos a definirlos como aquellos números enteros positivos que comienzan a partir del 1. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el infinito. Estos son los números naturales. Para indicar si un elemento pertenece o no a un conjunto, usamos el símbolo de pertenencia. Se puede decir que pertenece a, o también se puede decir es elemento de. Por ejemplo, aquí podemos observar que el 2 pertenece al conjunto de los números naturales. Lo mismo que el 5, lo mismo que el 100, lo mismo que el millón, pero no así, por ejemplo, un número que no sea entero. Por ejemplo, 1.5 no pertenece a los números naturales, tampoco los negativos. -5
no pertenece a los números naturales. Y un número muy importante es el cero. El cero tampoco pertenece a los números naturales, puesto que los naturales comienzan en uno. Aparte de los números naturales, tenemos al conjunto de los números enteros. Los vamos a representar con Z. Los números enteros incluyen, primero que nada, al cero. Incluyen al cero, incluyen a los naturales y también incluyen a todos los enteros negativos. Entonces, podemos decir que el cero no es un número natural, pero sí es un número entero. El -2 no es natural, pero sí es entero. De nuevo, un número que no es entero, es decir, que tiene una parte decimal o que es fracción que no equivale a un entero, pues esos no van a pertenecer a los enteros. Por decir, 3/5 no es un número entero. 0.1 no es un número entero. Ahí tenemos a los primeros dos subconjuntos del conjunto R. Para denotar que n es un subconjunto de R, podemos usar n es subconjunto de R. Lo mismo para Z. Z es subconjunto de R. Bien, tenemos en tercer lugar al conjunto de los números racionales. Los números racionales los representaremos por Q. Pongamos una definición de Q. Los números racionales son aquellos números que se pueden representar mediante una fracción donde tanto el numerador como el denominador deben ser enteros. Y por supuesto, el denominador debe ser diferente de cero. Entonces, los números racionales son aquellos que pueden ser representados por una fracción de dos números enteros. Así podemos entender a los racionales. Pueden ser tanto positivos como negativos.
Por ejemplo, 3/8 está formado tanto por numerador y denominador entero, así que esto es un racional. Teorema. Todo entero es racional. Por ejemplo, 5 es un número entero. Entonces, como es entero, debe ser racional. Es decir, hay alguna manera, de hecho hay muchas, para que el 5 sea representado como una fracción de dos números enteros. Por decir, 20 cuartos. 20 cuartos es lo mismo que 5. Entonces, 20 cuartos es un número racional. Y pues, como 20 cuartos es lo mismo que 5, 5 entonces es racional. De hecho, la forma más fácil para que un entero se convierta en racional es ponerle un denominador 1. Por ejemplo, 2 para convertirlo en racional, 2/1. Pero hay muchas maneras también, infinitas posibilidades. Lo mismo que el 5, por decir 50 quintos, o para el 2, eh, 8 cuartos, 20 décimos, infinitas. Hay muchas posibilidades. Entonces, cualquier número entero se puede convertir en fracción y por lo tanto, aparte de ser entero, es racional. Todo decimal periódico infinito es racional. Todo decimal periódico infinito es racional. ¿Cómo convertimos un decimal periódico? Por ejemplo, el 0.555, ¿cómo lo convertimos en fracción? Porque si es fracción, es racional, siempre y cuando la fracción tenga numerador y denominador enteros. Bueno, aquí es muy sencillo. Vamos a observar cuántos dígitos se están repitiendo. El 5 solamente. 1. Por lo tanto, vamos a poner 5 novenos. Si se repiten dos dígitos, por ejemplo, 0.52, 52, 52, infinitamente, entonces tendríamos 52. Como son dos dígitos, pondremos entre 99. Si fueran 3, 0.157, 157, así sucesivamente,
Entonces, esto sería 157 sobre 999. Si fueran 4 los dígitos, pues sería sobre 9999. Es decir, cada dígito equivale a un 9, dependiendo la cantidad de dígitos que se repitan. La notación es importante también señalarla que aparte de expresarlo con los puntos suspensivos, se puede poner, por ejemplo, aquí solo 0.5 barra, 0.52 barra, 0.157 barra. La barra tiene que cubrir los dígitos que se están repitiendo. Todo decimal finito es racional. Todo decimal finito es racional. Por ejemplo, 0.5, 1.06. Aquí estos decimales son distintos a los anteriores porque aquí se repetían al infinito, infinitamente. Aquí no, solo hay un decimal, aquí hay dos. Cuando hay un decimal, quitamos el punto decimal y vamos a fijarnos las posiciones de decimales. Solo hay una, ponemos un 10. Quitamos aquí el decimal. Hay dos posiciones decimales, ponemos un 100. Si hubiera 5 posiciones decimales, quitamos el decimal y ponemos 100,000. Cuando el decimal es periódico infinito, cada decimal, cada posición decimal del número que se repite equivale a un 9. Pero cuando el decimal es finito, cada posición decimal equivale a un 0. Si hay una posición, pues es un 0, entonces se hace un 10. Si son 2, son 2 ceros, se hace un 100. Y si son 5 decimales, entonces son 5 ceros, se hace un 100,000. Eso es lo que podemos decir de los números racionales. Y por último, tenemos al conjunto de los números irracionales. Irracionales. Los podemos representar con Q' o con una I. Por definición, un número se dice irracional si no es racional. Si los números racionales son aquellos que se pueden convertir en fracciones de enteros, pues los irracionales son aquellos números que no pueden convertirse en una fracción de enteros. No pueden convertirse en una fracción
de enteros. ¿Por qué no pueden convertirse en una fracción de enteros? Porque tienen decimales infinitos, pero no periódicos. Hay 2 tipos de irracionales. Podemos hablar de los irracionales algebraicos y podemos hablar de los irracionales trascendentes. Los irracionales algebraicos, vamos a decir que son todas las raíces no exactas. Raíces no exactas. Por ejemplo, la raíz de 2, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, o hablemos de la raíz cúbica de 5 o la raíz cuarta de 7. Todas las raíces que no son exactas, si las calculamos, vamos a irles encontrando decimales, pero estos decimales van a ser infinitos y nunca voy a encontrar un patrón, no se repiten. Entonces, no hay manera de que los decimales se puedan convertir en fracción. Entonces, estas raíces, como no pueden convertirse en fracción, se dicen irracionales. Y por último, los irracionales trascendentes son aquellos que surgen de funciones trascendentes como funciones trigonométricas, como funciones exponenciales, como funciones logarítmicas. Entonces, por ejemplo, un número irracional trascendente que salga de algún valor trigonométrico, podríamos, no sé, mencionar seno de 10, es un número irracional trascendente. Un exponencial, podríamos decir e, el número de Euler. Una logarítmica, tal vez un logaritmo de 5, un logaritmo natural de 5. Estos números, de igual manera que las raíces no exactas, si tratamos de calcular sus decimales, nos vamos a dar cuenta de que son infinitos y no existe un patrón de repetición. Entonces, observamos que tanto Q, que son los racionales, como los irracionales, pues siguen siendo subconjuntos de los números reales. O sea, al final, todos los números que vimos son reales. Vamos a dibujar un diagrama donde veamos todo el conjunto R y sus subconjuntos, un diagrama de Venn. Vamos a decir que este rectángulo representa a todos los números reales. Dentro de los números reales
vamos a tener 2 subconjuntos. Un subconjunto se llama Q, que son los números racionales, y otro I, que son los irracionales. Observemos que tanto Q como I están dentro de R. Ahora, dentro de Q tendremos otro subconjunto que es el de los enteros. Y dentro de los enteros tenemos otro subconjunto que es el de los números naturales. Es decir, los números naturales se encuentran contenidos en los enteros. O sea, todo número natural es entero, no al revés. Al mismo tiempo, los naturales también están dentro de Q, o sea que todo natural también es racional y por supuesto n también está dentro de R. Z a su vez está dentro de Q, o sea, los enteros son un subconjunto de los racionales. Observemos que no existe una intersección entre Q e I. O sea, no puede haber un número que sea racional y que sea al mismo tiempo irracional. Eso no puede ocurrir. Pues bien, con esto finalizamos el tema de los diferentes subconjuntos que conforman al conjunto de los números reales. Nos vemos en un próximo video.